la sala está abierta, ¿ya? Escuchamos. Estamos viendo algunas operaciones que se hace con las probabilidades. Vamos a seguir, nos quedamos viendo la probabilidad condicional, veo acá, sí. Ya, probabilidad condicional que nos había quedado, así lo dice. Y habíamos visto su definición y un ejemplo muy sencillo de lo que ya sabíamos hacer, ¿no? Vamos a hacerlo ahora con ejemplos un poquito más, llamémosles entre comillas, reales, ¿ya? Del acontecimiento local. Pero antes de eso, sí, también recordarles de que los trabajos de seminario taller empiezan el viernes, ¿no? Está mirando el horario que nos toca viernes. Y vamos a empezar con los dos primeros temas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no me apuro con los contenidos, pero tampoco podemos desperdiciar el tiempo. Entonces, es necesario ya que tomen sus provisiones, no se olviden que ya estamos ya en las últimas, llamémosles entre comillas, semanas, porque no es que ya se termina, pero ya estamos bajando esa relación del tiempo y es necesario de que tomemos las provisiones, ¿ya? Entonces, los dos primeros temas queda para el viernes, para ir ya socializándose, y esa partecita es de variable aleatoria. Ahí vamos a definir, los compañeros nos van a definir y van a terminar haciendo la primera distribución que se genera de una variable aleatoria. Pero en este caso, la variable aleatoria tiene dos clases de variables aleatorias, las discretas y las continuas. Y los dos primeros temas hablan de las variables aleatorias discretas. Y por eso que hay dos y más distribuciones hay, sino que hemos tocado las de mayor uso, ¿ya? Entonces, el primer tema habla de variable aleatoria discreta también, pero solamente toca una distribución, la binomial. Vuelvo a repetir, hay más distribuciones, ¿sí? Pero estamos tocando solamente las de mayor uso. El segundo tema habla de lo mismo, pero ya no habla de la distribución binomial, habla de la distribución de Poisson, que también es discreta, ¿ya? Hay más distribuciones, pero estamos tocando las de mayor uso, ¿correcto? Ya está. De ahí los otros temas siguen hablando de variable aleatoria, pero ya hablan de variables aleatorias continuas, ¿ya? Y como todavía eso no está programado, recién lo programaremos el viernes, a lo mejor lo hacemos para el miércoles, ¿sí? Entonces, eso ya lo discutimos el mismo viernes. Otra cosa más, sí, es, hoy día después que tomo la asistencia, voy a quedarme con los que quieren escuchar por lo menos sus calificativos que así hemos quedado, ¿ya? En ese momento hablaré de ellos, ¿sí? Y sus exámenes que los tengo acá, les entregaré cuando programemos la segunda evaluación y entregaré la primera, pues, pero por lo menos ya les voy diciendo sus notas, ¿sí? Eso es lo importante. Muy bien, si hubiera entonces con esto alguna consulta, alguna interrogante, lo pueden hacer en este momento. En caso contrario, vamos a continuar. La sala está abierta. Muy bien, sí, muy bien. Vamos a continuar entonces, sí. Ahora sí. Estoy buscando mi archivo, sí. Parece que aquí está. Vamos a verlo acá.
Vamos a compartir entonces nuestra pantalla, ¿sí? Vamos a compartir nuestra pantalla. Muy bien, ya se está viendo mi pantalla, sí. Ya está. Muy bien, vamos a empezar entonces en donde nos quedamos, ¿sí? Ustedes ya tienen el archivo del avance, ¿sí? Mejor dicho, tienen los contenidos, ya les he enviado. Y también les he enviado la práctica individual en la primera parte. ¿Y por qué le llamo la primera parte? Porque en la primera parte tenía que hacerlo yo como propuesto, ¿sí? Igual manera van a hacer sus compañeros cuando diserten, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema 1, al final nos va a dar algunos ejercicios propuestos, ¿no es cierto? Lógico que ellos a la hora que entregan su trabajo de seminario taller van a estar resueltos, pero yo solamente a la hora que me socializan a mí, yo solamente corto esa parte y entrego los propuestos para que ustedes vayan resolviendo lo que han explicado sus compañeros, ¿correcto? Muy bien, ese va a ser ya la segunda partecita del trabajo individual, entonces es necesario que le tomemos asunto, le tomemos atención a lo que sus compañeros nos van a hacer partícipes de su esfuerzo académico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, y termino con esa práctica que les he alcanzado. Si lo han mirado, hay una partecita es al final de esa práctica netamente variable aleatoria. ¿Sí? Netamente variable aleatoria, no está como distribución. Como distribución creo que lo van a dar sus compañeros, ¿sí? Pero netamente variable aleatoria, definición, clases, cómo se expresa, está ahí, ¿sí? Entonces es necesario que le pongan asunto para resolver esa última partecita del trabajo individual que ha alcanzado, ¿sí? Y para eso están las consultas, porque después que cada tema se explone, siempre digo, alguna consulta al tema, alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante, y ustedes tienen la posibilidad de poner ahí sus dudas, sus interrogantes, sus inquietudes, ¿sí? Porque tienen su práctica que están trabajando, ¿correcto? Muy bien. Listo, con esa advertencia, mientras todavía no llegamos, yo creo que ya están, pues, como le llamamos nosotros, entendido, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí nos concentramos y empezamos con lo nuestro. Vamos a leer el siguiente caso, ¿sí? Creo que el caso anterior ya lo habíamos visto, son de dados, algo así, ¿sí? Ya está. Vamos directo a esto. Y como que recordamos, a ver, todos participan, especialmente los que ya van manejando la inquietud, porque las probabilidades es bastante inquietud y bastante ganas, ¿no es cierto? No se olviden que mucho se trabaja de manera subjetiva, pero tenemos que hacerlo objetivo. Esa es la idea. Muy bien, ahora sí. Dice, en Tumbes, Perú, la probabilidad que llueve el primer día del mes siguiente, nos están hablando del mes de agosto, ¿sí? Es de 0.5. Ajá. Y la probabilidad que lleva los 2 primeros días de este mismo mes, o sea, de agosto, o sea el que llueve el día primero y el día segundo sería, es de 0.4. Dice, dado que se supone que llueve el día primero del mes que viene, se supone, dice, hay un supuesto ahí, o sea, no una afirmación, mejor dicho. La pregunta es, ¿cuál será la probabilidad que lleva el siguiente día? Entonces, son cositas que se han definido como problemita para poder ayudar a seguir, llamémosles, identificando nuestros argumentos de solución probabilística, ¿correcto? Específicamente cuando vamos avanzando con los temas. Muy bien. Lo primero, como dije yo, es una buena lectura, no en el sentido de que sea fuerte o sea despacho o sea mental, no. Una buena lectura es que ya entendí de qué se trata, ¿sí? Listo. A ver, ahora sí acepto soluciones. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Describir, hallar, identificar, no sé. ¿Qué es lo primero? A ver, ¿quién me aconseja? ¿Quién me sugiere? Como que recordamos. A ver.
Ya, el experimento aleatorio, correcto. El experimento aleatorio se trata, ¿sí? De acuerdo al problema que estamos viendo, es de el pronóstico de lluvia en el mes que viene, ¿no es cierto? Pronóstico de lluvia en el mes que viene. El espacio muestral está formado por los días que nos están, ¿no es cierto? Nos están mencionando, ¿no? Que lleva el primer día, algo así, ¿no? Que lleva el segundo día, o que lleva el primero y el segundo, algo así, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Ya identificamos entonces más o menos los elementos y el experimento aleatorio de qué se trata es el problema, pues, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué más? Ya lo identificamos ahí, sí. La lectura y la identificación. ¿Qué más puedo tratar para empezar ya a plantear? Porque tengo que darle solución a esto. ¿Quién me ayuda? Sí, ¿quién me ayuda? Los sucesos. Los sucesos, correcto, porque eso nos faltaría, ¿no es cierto? De ahí planteamos. Entonces, siempre la lectura, generalmente el ejercicio, como le llamen, pues el ensayo, no sé, o el problema le llaman, no sé, ese ya es el experimento aleatorio, ¿no es cierto? Entonces, los resultados posibles del experimento aleatorio generalmente están definidos en el acontecimiento que nos da. Y el fuerte ahí es describir nuestros sucesos, ¿no es cierto? Ahí es el fuerte. Y su compañero me dice, hay que entonces describir sucesos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué sucesos habría? Vamos a suponer que yo tengo varios sucesos. Por lo menos voy a escribir uno o dos. Ahí voy a decir, sean los sucesos A. A ver, ¿quién me dice qué es el suceso A? ¿Cómo identifico el suceso A en el caso? O el primer suceso en todo caso. Ya está. A le voy a llamar. A ver, de acuerdo al caso, por supuesto. Llueve el primer día del mes siguiente. Correcto. Entonces, llueve, sí, llueve. Disculpen que no se puede escribir acá. Si alguien ha hecho la prueba, no se puede escribir muy bien. Llueve y ya está. El primer día. Acá voy a ponerle primer. Ahí está. Primer día. Ya está. Todo es del mes siguiente, así dicen, ¿no? Ya está. Ya, ese es el primer suceso, porque sí se ve que ese es el primer suceso. ¿Y por qué dicen ustedes que yo lo veo y algunos no lo ven? Ah, porque mira, dice así, nos dan así en la primera partita del libro, dicen, si yo le pongo P de A, P de A, sí, P de A. Si yo le pusiera así P de A, ¿qué diría P de A como descripción? Diría, la probabilidad, así, la probabilidad que llueva el primer día del mes siguiente es igual a, es igual a, es igual a, es igual a 0,5. Así dice la lectura. Claro, por eso es que el suceso, este suceso que me ha dicho su compañero, dice que se llama llueve el primer día del mes siguiente. Entonces yo puedo leer la probabilidad. Y eso es lo que dice la lectura. Cuando tú comiences a hacer eso, a entender, entonces los problemas se comienzan a describir. Esa es la idea. Entonces eso se llama identificación de tus argumentos en los términos probabilísticos. ¿Correcto? Que esto a lo mejor se hace con un poquito de términos algebraicos, también se puede hacer, ¿no? Pero estamos en probabilidades, ¿no es cierto? Esa es la idea. Muy bien. Eso es la lectura hasta acá. Sigo. ¿Hay más sucesos? Ya no hay más sucesos. A ver, ¿quién me dice? Ah, el segundo. Ajá. Ahí está, fíjense, su compañero al toque me dijo eso, ¿sí? Entonces, eso se llama ya comenzar a meterse a esclarecer esto, ¿no? Pero no significa de que esté bien, porque fíjense, si yo lo que me ha dicho su compañero lo escribiera así como me ha dicho, porque así pero me lo ha dicho bien, porque así dice la lectura, dice que B se llamaría llueve los 2 primeros días, pero no lo puedo poner así. ¿Por qué no lo puedo poner así? Ah, porque yo ya definí que llueve el primer día.
cómo se ha definido? Con A. Y al B no le puedo decir llueve los 2 primeros días, porque el primer día ya está definido. No sé si me están entendiendo. Si yo pongo... ¿Cómo? Ajá, ahora sí. Llueve el segundo día. Ese sí. Pero llueve los 2 primeros días no lo puedo poner. Llueve, en este caso, segundo, claro, ¿no es cierto? Segundo día, ¿correcto? Y eso sí estaría bien. ¿Por qué? Porque eso no está definido, recién lo estoy definiendo. Ahí tienes que apuntar, ahí tienes que apuntar, ahí tienes que apuntar. Entonces, si yo quisiera entender esa partecita y digo, su compañero me dio de probabilidades, y digo, ¿y cuál será la probabilidad de B? ¿Cómo se entendería? Esto sería, para ponerle valores, sería, y la probabilidad que llueve el segundo día del mes que viene es igual a ¿cuánto? No tengo datos, como la ven. No tengo datos. No podría todavía obtener ese dato por ahora. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Si tú lees bien, vas identificando bien. Entonces, las probabilidades tienen eso. Y ahí está trabajando en esa descripción la teoría de conjuntos, si ustedes saben. ¿Y por qué está trabajando la teoría de conjuntos? Lógico. Mira, hasta ahí que hemos definido. ¿Qué pasa si yo pongo, mira, hasta ahí que lo hemos definido? ¿Qué pasa si yo pongo aquí A? ¿Qué pasa si yo pongo A, el suceso A, y le pongo una I y le pongo B? ¿Cómo se definiría esto que acabo de decir como sucesos A y B? A ver, ¿quién me dice? No. ¿Cómo se definiría? ¿Cómo se describe de acuerdo al problema? O sea, ¿cómo se leería? A ver, ¿quién me quiere entender? No se olviden que el suceso A está definido y el suceso B está definido. Y ahora le he puesto A y B. Díganme cómo se leería. A lo mejor no me están entendiendo porque sí, esto es muy sencillo, ¿no es cierto? ¿Cómo se leería A? Lo voy a poner entre paréntesis. Y B. ¿Cómo se leería acá? Aquí quiero ponerle las letras que he puesto arriba, pero lo voy a poner para esto junto. ¿Cómo se leería acá? Sería la probabilidad de que llueva el mismo día, el primer y el segundo día. Ajá, por ahí, pero pero ahí no hay probabilidades porque no he puesto P. P estaría. Profesor, entonces, probabilidad de A que ocurra B. No. La idea que estoy pidiendo es lo que me ha hecho su compañero, pero sin... Llueve el primer y segundo día. Ajá, ahí está. Es bien sencillo, miren, pero lo que pasa es que no me están entendiendo a lo mejor, no me han entendido. Si yo quiero definir este suceso que le he puesto entre paréntesis, sí se puede definir. ¿Por qué? Porque los anteriores ya están definidos. Está definido el A, mira, yo lo voy a jalar así. A lo voy a definir acá. ¿Cómo lo voy a definir? Llueve el primer día, ¿correcto? Y acá hay una I. Y lo sigo diciendo y lo pongo lo que he definido de B. ¿Y qué dice B? Que llueve el segundo día. Entonces, ¿cómo se leería todo esto? Llueve el primer día y el segundo día del mes siguiente. Así se describen los sucesos. Van de simple a compuestos. No puedes hacer un compuesto si no has pasado por un simple. Entonces ya tengo un suceso A y B que dice llueve el primer día y el segundo día del mes siguiente. Equivalente a esa descripción que sería llueve los 2 primeros días del mes siguiente. Entonces, yo acá, si lo defino así, yo aquí sí podría poner probabilidad de A, ¿sí? Probabilidad de A y B, así, ¿no es cierto? Probabilidad de A y B igual a 0.4, porque eso es lo que me da el problema. ¿Ah? Así tienes que manejar los casos. Así tienes que manejar los casos.
Y hasta aquí que hemos hecho, este garabato, la lectura es hasta acá nomás, ¿cómo la ven? Hasta ahí estamos en la lectura. Entonces, hacer una buena lectura es ir entendiéndolo así, ¿ya? Estoy hablando en términos probabilísticos, por favor, ¿sí? No me van a entender de que no saben leer, ¿no? Parece que alguien está pidiendo entrada. Es cierto, ¿no? No me equivoqué. ¿Sí? Ya está, ya le dimos entrada, aunque nos incomoda un poquito, pero mejor es que ingrese, ¿ya? Ya está. Ahí está. Entonces, como ustedes ven, estamos en esa partecita, ¿sí? Ya está. Vamos entonces a seguir. Ya tengo sucesos A, suceso B y suceso A y B, ¿correcto? 3 sucesos, Baña. Vamos a decir, mira, dice, sigo con la lectura, dado que, ¿qué es esto? Dado que, ¿qué es esto? Esto, lo habíamos dicho en la definición anterior, es un slash. Un slash. ¿El slash de qué era? De la condicional. ¿Ah? Eso tienes que entender. Entonces, acá hay una condición que tienes que decir. ¿Sí? Y dice, ¿cuál es la condición? Suponga, dice, que llueve el día 1 del mes que viene. O sea, te dice, supón que ocurre este suceso de acá, el A. Supón que ocurre esto. Esto ocurre. Supón eso. Y te preguntan así, mira, ahí viene la pregunta. Con esa suposición te dice, ¿cuál será la pregunta? Entonces, lo voy a escribir acá. ¿Cuál será la probabilidad? Así te dice clarito la pregunta, que llueva el siguiente día. Si tú te dicen, supón que llueve el primer día del mes que viene, te están diciendo que va a ocurrir A. Y te preguntan, ¿cuál es la probabilidad que ocurra B? ¿Y qué es B? Que llueva el siguiente día, pues. Entonces, dado que, ahí está mi slash, dado que A. ¿Te das cuenta? Dado que A. Si tú lo lees así, yo a esa partecita hasta aquí, todo este garabato que he hecho hasta acá, le llamo que has hecho una buena lectura. Simplemente una buena lectura. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí tú dices, ¿y cómo resuelvo esto? Porque con esa buena lectura dices, ya, es una probabilidad condicional. ¿Cómo la ves? De frente te vas, es una probabilidad condicional. Y a eso le llamo, tienes que leerlo de la manera que sea entendido, o simplemente hay que leer como una buena lectura, o simplemente hay que hacer una buena lectura, ¿no es cierto? Muy bien. Si tú llegaste hasta acá, entonces dices, ¿cuál sería la solución? Bien simple, ¿sí? La probabilidad condicional es igual a la probabilidad, ¿sí? De B, ¿sí? Intersectado con A, ¿sí? Ahí está. Sobre la probabilidad que ocurre, ¿correcto? Sobre la probabilidad que ocurre. ¿Qué ocurre? A. Ya está. Esa es la definición de probabilidad condicional. ¿Qué es esto que está en el numerador? Es la probabilidad que lleve el primer día y también el segundo día del mes que viene. Y eso me han dicho que es 0.4. ¿Y qué es esto que está en el denominador? La probabilidad que lleve el primer día. Y esto es 0.5. ¿Sí? ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el resultado? ¿Alguien me puede ayudar? 0.8. 0.8. Correcto. Muy bien. Se acabó. ¿Qué debo contestar acá? ¿Qué debo decir acá? Debo decir la probabilidad que lleve el día 2 del mes que viene. Dado que ha llovido el primer día, hay una probabilidad de 0.8 o simplemente del 80%. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? Así de simple. Preguntas. Y esa es la probabilidad condicional. Como ven, lo mismo que las anteriores, pero hay que ir describiéndolo. Hay que ir identificándolo. Y una vez que tú lo identificas, no hay problema. Algunos dirán, ¿y por qué le ha puesto aquí 0.4, no? Para que no se termine la idea. Es que el conectivo I
ya no es unión, es intersección, así, ¿no? O simplemente es por, le llaman, ¿no? Pero algebraicamente es una multiplicación. Por eso a veces le ponen B intersectado A porque es una definición clásica, o simplemente le ponen B por A, ¿no? Así, B por A, listo, se acabó la fiesta ya. Ahí está la intersección, ¿sí? Ya, eso se va a ver más adelante. Nosotros todavía te vamos poniendo la clásica para que veas que ahí está metida la teoría de conjuntos, qué sé yo, ¿no? Muy bien, entonces un poquito que por ahí va la mención, ¿no es cierto? Voy a poner un borrador y a todo esto que le hemos hecho es el indicador, llamémosle Profesor, ¿podría dejar querido, que lo deje para poder copiar? No, no copies esto, hijo, porque ya te lo he dado ya hecho, ¿no es cierto? Si ustedes lo ven, ya les he dado hecho. Entonces la solución ahí está, ¿ves? Sí, según el enunciado del problema, está bien explicadito, ¿ves? A, lleve el primer día del mes que viene, B, lleve el siguiente día, y hay un C de A y B, lleve los dos primeros. O sea, está bien mejor está explicadito, ni te enredes con estos garabatos que he hecho, ¿sí? Sino que el garabato es para que tú veas de que así es, ¿no? Ya lo estoy colocando ahí, ¿sí? Luego utilizando la definición, o sea, bien explicadito, ¿ves? ¿Sí? Bien explicadito, ahí está ya. Aquí también lo pongo que B intersectado con A es conmutativo, ¿no? Es como decir 4 por 3 es igual a 3 por 4. Por eso B por A es igual a por B, lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Son conmutativos. Entonces algunos dirán, no, pues sería al revés. No, es conmutativo esto, ¿no? Entonces las teorías que uno ya va aprendiendo hasta de secundaria, todas se van aplicando ya en la superior, ¿no es cierto? Muy bien, y aquí está, ¿ve? ¿No? Y creo que también lo he expresado, ¿no? Ahí está, ¿ve? ¿No? Tienes que terminar con tu expresión. No puedes dejarlo ahí porque es alguien que no entiende, no entendería qué has hecho, ¿sí? Tienes que terminar respondiendo, ¿sí? Dice, por lo tanto, si yo el primer día del mes siguiente, la probabilidad que lleva el siguiente día es del 80%. ¿Te das cuenta? Bien explicadito. Entonces, tu garabato mejor ni lo hagas. Ahí está, bien explicadito. Y que más los tienes ahí, ¿no? Los tienes resuelto ahí. Yo te lo he puesto ahí, ¿ya? Así que no te hagas problemas. Por eso es que ni siquiera sufras porque lo he borrado, ¿sí? Son garabatos que solamente me ha servido para que tú vas entendiendo, porque esto, en los libros están toditos, ¿no? Pero si tú lo miras así resueltos, un poco que vas a tener el problema de que, el problema vas a tener de guarda. Lo dije que se mantenga, ¿no? Bueno, pero es igual. Ya está. Vamos a otro, ¿ya? Vamos a otro. Yo creo que con este ya ahí terminamos y pasamos a otra cosa. Para que quede bien claro esta partecita. ¿Ya? Un poquito esto es de saber elegir, ¿no es cierto? Dice, en una universidad, no es en esta, por favor, sí, es en otra. De 10.000 estudiantes y 1.000 profesores, ¿sí? El 10% de los profesores son de izquierda y el 90% son de derecha. Mientras que en los estudiantes este porcentaje es al contrario. Muy bien. Dice, se selecciona al azar a un integrante de la universidad y se encuentra que es de derecha. Hay dos preguntas. La primera, ¿cuál es la probabilidad que sea seleccionado a ese integrante y sea un estudiante? Dice, ¿no? Y la segunda, ¿cuál es la probabilidad que sea seleccionado un profesor? Muy bien, así de simple, ¿no? Sencillísimo. ¿Cómo la ven? ¿Ah? ¿Cómo lo hacemos? Con lo que ya venimos trabajando, con lo que ya venimos avanzando, con lo que venimos desarrollando, con los ejercicios que lo estamos aplicando. ¿Qué hacemos acá? A ver, ¿quién me da una primera idea ya un poco más directa? A ver, quiero ideas primero. Quiero que me den ideas. Me digan, profesor, aquí lo primero que tenemos que hacer, vamos haciendo esto. A ver. Los sucesos, docente. Los sucesos, muy bien. Claro, podría ser una primera. Después de haberlo leído, se pueden seguir sacando los sucesos. Muy bien. ¿Alguna otra idea aparte de eso, antes de empezar a sacar sucesos? ¿Ya? ¿Y cuál sería el experimento aleatorio? A ver, ahora toda la sala. Son dos sucesos, profesor.
El primero sería, el primer experimento sería encontrar a un alumno que sea de la derecha y el segundo es encontrar a un profesor que sea también de la derecha. Ajá. Muy bien. Correcto. Bueno, para ir descifrando ahí el experimento aleatorio, ¿de qué se trata? De elegir a un integrante de una universidad, ¿no es cierto? Donde en la universidad los integrantes solamente están estudiantes y profesores. De eso se trata el experimento aleatorio. Y el espacio muestral, ¿por quién estaría formado? A ver, ¿quién me dice? Por alumnos y profesores. Correcto, por alumnos y profesores. Correctísimo. Y de ahí me dijeron que defina sucesos, ¿no es cierto? Entonces, iríamos directo por cada uno de ellos. Experimento aleatorio, elección de un integrante de la universidad. Espacio muestral, ¿por quién están formados sus integrantes de la universidad? Por estudiantes y profesores, y de ahí se definen todos los sucesos, ¿correcto? Antes de ir ahí, yo voy a hacer algo que me enseñaron en secundaria, ¿ya? En secundaria. Y que es utilizar mi teoría de conjuntos, ¿ya? Entonces, fíjense, solamente para muestras, pero eso se hace mentalmente, pero bueno, lo vamos a hacer ahorita. Ya está. Mi experimento aleatorio dije, ¿cómo era? Elegir un estudiante, correcto. Y mi espacio muestral era los integrantes, ¿correcto? Entonces, aplico mi teoría de conjuntos. ¿Está? Ahí está mi espacio muestral. Aquí están los integrantes de la universidad. Toda la universidad está acá, listo. ¿Por quién está formado? Por estudiantes y profesores. Voy a partirlo un poquito por acá. Aquí, ¿qué voy a decir? Aquí están todos los estudiantes, pues, ¿no? Así dice, ¿no? Estudiantes, ¿está bien? Esta parte es un poquito más grande porque hay 10.000 estudiantes. Estudiantes. Y aquí en esta partecita un poquito más chica están los profesores. Eso para que vean ustedes que yo puedo aplicar mi secundaria. ¿Sí? Ah, pero si ustedes aplican su primer año de superior sería mejor, ¿no? Pero yo como ya no me acuerdo, voy a aplicar mi secundaria que sí me acuerdo. Muy bien, entonces, y todavía puedo ir haciendo alguna mención. Aquí hay 10.000, ¿sí? Acá hay 10.000. Voy a poner 10.000 con M, ¿eh? Y voy a poner acá 1.000, acá hay un M. Listo, para que no haga mucha cosa porque este lápiz no me ayuda. Ya está. Entonces, eso es la partecita de acá, ¿ya? Hasta ahí. De lo que he leído, ¿qué tendencias hay aquí? Hay tendencias, dos tendencias, ¿sí? Uno que se llama de izquierda y otro que se llama de derecha. No se olviden que es elección política, ¿no? Ya está. Entonces yo voy a hacer algo que lo puedo hacer acá. ¿Por qué? Porque esta es mi teoría de conjunto, pues. Ya está. Ahí está. Ahí está un suceso, ¿sí? Un suceso. Un suceso que se llame, no sé, se puede llamar izquierda o se puede llamar derecha, ¿sí? Voy a llamarle que sean, aquí están, en este suceso que acabo de decir, que están los de derecha, le voy a llamar D. Para no equivocarme, le voy a llamar suceso D. ¿Y por qué el suceso le voy a llamar D? Ah, porque son de derecha. Aquí están todos los de derecha. Si yo dijera estudiantes de derecha, ¿cuántos hay? A ver, ¿quién me dice? Estudiantes, ¿ah? Mejor vamos por profesores, porque la lectura habla de profesores, ¿ya? Primero, ¿no? Dice así, mira, el 10% de los profesores son de izquierda y el 90% son de derecha. O sea, aquí es el 90%. ¿De cuánto? De 1.000. ¿Cuántos habrían acá? ¿Quién me dice? 900. 900, ¿te das cuenta? Ahí está, me van ayudando, ¿se dan cuenta? 900, sí, ahí está. ¿Y aquí cuántos habría? Estoy hablando de 1.000. Hay 1.000. ¿Y por qué sería 1.000?
Porque No, eso sería el 16%. 10%. ¿Cómo? Porque los 1000 serían el 10%. Ajá. ¿Por Sí, qué docente, sería porque 1000? era lo opuesto a los profesores. Claro, porque sería en alumnos. En alumnos es lo contrario. Si el 90% es en profesores, entonces lo opuesto es que el 10% es en estudiantes. Así dice, mira. El 10% son de izquierda, esos son los profesores, acá hay 900, y el 90% son de derecha. Entonces, ¿dónde están los de derecha? Los aguarda. El 90% son de derecha y el 10% son de izquierda. Entonces, se supone que de izquierda están afuera, en profesores, ¿ah? Y ahí hay 100. 100, pero eso es lo que estoy poniendo recién. Claro, es lo que estoy poniendo recién. Aquí, este 1000, ¿a quién pertenece? A los Los estudiantes. estudiantes. A los Entonces, estudiantes. ¿cuántos son de derecha en los estudiantes? 10%. El 10% de 10.000, ¿cuánto es? ¿Ah? 1000. Eso es lo que he puesto 1000 acá, pues. Sino que yo quería que ustedes lo identifiquen, ¿no? Claro, 1000. Entonces, de izquierda, ¿cuántos son? 9.000. 9000. Y de izquierda está afuera, pues. No, claro, si adentro está derecha, afuera están los de izquierda. 9000. Ahí está, 9000. Ah. Oye, ¿para qué he hecho esto? Ah, para que te des cuenta, pues, que eso es lo que me están diciendo en el problema. ¿Y qué hago? Mis conocimientos de secundaria. Entonces, eso es la teoría de conjuntos en medio de las probabilidades. Y las probabilidades no se olviden que son funciones. ¿Sí? Lo habíamos definido bien clarito. ¿Y eso qué es? Son los datos, nada más, porque todavía no he definido sucesos. Y los sucesos salen de las lecturas y también salen del problema que no lo menciona, y lo más lógico es que no escribas sucesos cuando no te lo menciona, ¿sí? Porque pueden ser distractores, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Solamente este espacio muestral te lo he puesto para que tú veas cómo mis conocimientos de secundaria los puedo utilizar acá. ¿Sí? Los puedo utilizar acá. Yo te decía, más rico sería si tú utilizas tus conocimientos de matemática superior, porque supongo que en superior es más exigente en la parte conceptual, ¿no es cierto? Pero yo te he aplicado, como ves, solamente secundaria, ¿no? ¿Sí? Poco clásico nomás. En superior ustedes deben estar más, un poquito más, como que dicen, subjetivos, ¿no? Más analítico se le llama, ¿no? Claro, ya está. Muy bien. ¿De qué se trata? Nuevamente, se trata que se selecciona al azar a un integrante. ¿De dónde? De la universidad. O sea, se saca de acá, ¿sí? De acá se saca un integrante. De acá. Clarito lo dice. De eso se trata este problema. Y nos dice que ese integrante que sacan es de derecha. O sea, aparte que sacan de acá, nos dicen que ha salido de acá. De aquí sale. De este grupo de acá. De ahí, de este grupo ha salido. Ah, ¿cómo la ves? De ahí ha salido ese integrante. Ah, clarito lo dicen. Y este integrante es de derecha. Ya está. Ya sabemos que ya ocurrió un suceso. ¿Por qué? Porque dicen que es de derecha. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta nos dan dos. La primera responde esto y la segunda responder esto. La primera dice, ¿cuál será la probabilidad de que estos sean estudiantes? Entonces, la primera es, ¿cuál es la probabilidad de que este señor sea estudiante? Ah, estudiante. Estudiante. ¿Cuánto será la probabilidad acá? ¿Sí? Y la segunda, ¿qué dice? La segunda dice, ¿cuál es la probabilidad que ese mismo señor sea profesor? Profesor. Ya está. Ah, y ahora, ¿cómo lo sacamos eso? ¿Cómo sacamos eso? ¿Cómo llegamos a esas preguntas? Sí. Sí.
Presente. Correcto, ¿no ves? ¿Se dan cuenta? Todos comienzan ya a actuar, ¿ven? De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. ¿Sí? De eso se trata. Muy bien. De eso se trata. Entonces, estamos yendo por el camino correcto, ¿ya? Varios ya se están motivando. Y así tiene que hacer la corriente con todos, ¿no? Muy bien, y está bien que le pongan valores, ¿sí? Pero el orden, ¿cuál es? Lo que dijo por ahí sus compañeros, ¿sí? Sino que yo trataba de ver todas las posibilidades que ustedes puedan hacer. ¿Ya? Entonces, por ahí dejé, por ejemplo, también dejé en los problemitas dejé el gráfico del árbol, ¿no es cierto? Para poder seleccionar elementos que tienen orden, ¿no? Ahorita estamos dejando nuestros conocimientos de teoría de conjuntos, ¿no? Pero básicos, ¿no? Como ustedes son básicos. Y así, ¿no? Así tienen que ustedes ver la manera de ir involucrándolo, sus contenidos pasados, para poder responder los contenidos que se vienen encontrando. Muy bien. Vamos a ordenarnos un poquito y le vamos a dar un poquito de, llamémosle de orden, más que nada, no, sino un poquito de claridad. ¿Qué les parece si les pongo, comienzo a definir sucesos? Voy a definir un suceso A. Un suceso A. ¿Cómo se llamaría un primer suceso A en todo el problema? Se trata de elegir a estudiantes, ¿no es cierto? Se trata de elegir estudiantes. A ver, ¿cómo se definía el suceso A? O el primer suceso. A ver, ¿quién me dice? El que sea de derecha, estudiante que sea del... Acá, ajá, muy bien, muy integrante de la bien. universidad que sea de derecha. Correcto, entonces le voy a cambiar, ¿ya? Le voy a cambiar. Este ya no va a ser A, sino va a ser D. ¿Por qué le voy a cambiar de A? Porque ya lo había definido, ¿no? Acá B. D le puse esto. Entonces, como ya le puse D a este suceso, ¿sí? ¿Cómo se llamaría este suceso? Integrante, ¿sí? Integrante que sea de... Hola. Sí, dime. Ya salgo. Muy bien, entonces, integrante es de derecha, ¿sí? Integrante seleccionado es de derecha. Es derecha, ya. Muy bien. Entonces, vamos haciéndolo de acuerdo a mí y ya está. Ya está. Otro, a ver, otro suceso. ¿Quién me dice? O ese nada más hay. Si ese nomás hay, ese nomás queda. La otra es que sea profesor. ¿Sí? Que sea profesor. Vamos a llamarle P, ya. Vamos a llamarle P. Ya, P. Aunque no debería ser P porque confunde con la probabilidad, ¿no? Vamos a llamarle A, ya. Para que no confunda con la P de probabilidad. Vamos a llamarle suceso A. Integrante es profesor. Es profesor. Ya está. Es profesor. Otro suceso. Rápido, todos tienen que colaborar, no solamente uno. Entonces de eso se trata. Si ustedes no definen sus sucesos, no van a poder solucionar nada. ¿Sí? No se puede colocar números cuando no han definido sucesos. ¿Sí? No se puede colocar números cuando no han definido sucesos. Solo hay dos, profesor. Tanto que sea estudiante o profesor de derecha. Ajá, a ver. 4, ¿cuál es el otro? Porque yo tengo 2 nomás acá, ¿ve? Integrante es de derecha y integrante es profesor. ¿Cuál sería el otro? A ver, integrante es de derecha, integrante es de izquierda. El otro es integrante es profesor, el otro es integrante, ya, aquí podríamos poner otro suceso. Un suceso E. ¿Qué se llamaría esto? Integrante, ¿sí? Integrante es estudiante, ¿no es cierto? Es
estudiante. ¿Qué más faltaría? A ver, ¿quién me va ayudando? ¿Sí? Ya, estudiante, ya. No se puede escribir muy bien. Integrante es estudiante, ya. Ya tengo 3. ¿Cuál me faltaría? Ah, el de izquierda, ¿no? Pues voy a ponerle I, ya. I. Y voy a ponerle integrante es izquierda, ya está. Ya está. Vamos a suponer que ya no hay más, ¿ya? Vamos a suponer que ya no hay más. Sí, vamos a suponer que no hay más. Voy a ir embarrándolo por acá, pero con la idea de que vaya quedando claro para no pasar a otra página, porque en la otra página es otra cosa. Entonces, si ya definí de qué se trata nuevamente el problema, y voy a rayar. Dice, se selecciona al azar a un integrante. No se olviden. Y se encuentra que es de derecha. Entonces ocurre un suceso. ¿Qué suceso ocurre? Que ese integrante ocurre esto. Esto ocurre. Esto ocurre. Ya ocurrió esto ya. Y en función de que esto ocurre salen 2 preguntas. La primera pregunta que le vamos a llamar, acá está, ¿no? Ahí está. Que dice, ¿cuál es la probabilidad que se haya celebrado un estudiante? Entonces, este de aquí lo podríamos decir, ¿cuál es la probabilidad? ¿No? Le ponemos P. Estudiante, ¿cómo le hemos puesto? A estudiante le hemos puesto EB. Así. ¿Cuál es la probabilidad que ese integrante sea estudiante, ¿no es cierto? Le hemos puesto E. Para eso uno define los sucesos. ¿Sí? Dado que ocurre que es de derecha, y derecha le hemos puesto D. Esa es la idea. ¿Y qué salió? Si tú lo miras, una probabilidad condicional. Entonces, yo solamente dando lectura sé qué es. Es condicional, es adición, es multiplicación. Solamente dando lectura nomás. ¿Sí? Muy bien. Si tú quieres contestar la siguiente pregunta, tienes que leer nuevamente. Se selecciona al azar a un integrante de la universidad y se encuentra que es de derecha. Te dicen que ya ocurre este suceso. ¿Sí? O sea, este suceso está ocurriendo, este que está acá. Y te dicen, la B dicen, ¿cuál es la probabilidad que se haya seleccionado un profesor? Más o menos dice así. ¿Cuál es la probabilidad que se haya seleccionado un profesor? ¿Con qué lo has marcado el profesor? Con A. Aquí A. ¿Cuál es la probabilidad que ese integrante sea profesor A? Dado que ese integrante sí es de derecha. Ya ocurrió ya, es de derecha. Y nuevamente, dando lectura, encuentro que los dos son condicionales. Condicionales. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes definen hasta ahí, el resto es, como dijo su compañero, ya es valoración. Es probabilidades, ponerle sus valores. Y ahí tenemos que apuntar, ahí tenemos que llegar, ¿sí? Algo que tengo que mencionar aquí es que ustedes se tienen que dar cuenta rapidísimo, muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho a propósito hacer un diagrama, ¿sí? Para que se den cuenta, y el que no se da cuenta es porque no quiere darse cuenta, ¿ya? Muy bien. Fíjense, lo vamos a resaltar con otro color. Muy bien, aquí está el espacio muestral, ¿sí? Ya está. Estoy resaltando para los que me van a entender nada más, ¿ya? Mira. Y puse una rayita solamente para darme cuenta que el espacio muestral está comprendido por estudiantes y profesores, ¿correcto? Por estudiantes y profesores. Muy bien. ¿Qué debo darme cuenta en esta primera partecita que estoy hablando de estudiantes y profesores? Debo darme cuenta que todos los estudiantes están acá, en esta zona que estoy, ¿sí? Y todos los profesores están en la otra zona. Entonces, si yo hablo de estudiantes, ¿cuál sería el complemento de estudiantes? Y me dice, solamente de estudiantes, ¿cuál complemento de estudiantes, cuál sería en este espacio muestral? Que me dice, perdón, ¿la D? No. No me hablen en simbología, háblenme
describiéndolo. Si yo hablo en este espacio muestral solo de estudiantes, el complemento para el espacio muestral, ¿cuál sería? Los profesores. Profesores, pues, ¿no es cierto? Entonces, estudiantes más profesores es igual al espacio muestral. Pero el complemento de estudiante es profesores. Estoy hablando de sucesos complementarios. ¿Sí? Cuando tú entiendas eso es porque tu teoría de conjunto es sencillo. Y si no, simplemente para ti la teoría de conjunto es el conjunto A, B, C, D y nada más y no sabes qué significa eso. ¿Sí? Ahora, las simbologías tienes que hacerlos hablar, tienes que hacerlos entender, tienes que analizarlos. Tienes que describirlos, las simbologías, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va mi idea. ¿Eso para qué? Para que te des cuenta nada más, ¿no? Si yo puse D, aquí puse D, acá abajo, un suceso D. Integrantes de derecha, ¿qué hubiera puesto acá si hubiera dicho, ¿y cuál sería el suceso de complemento? A ver, ¿quién me diría? El suceso de complemento. Integrantes de izquierda. Integrantes de izquierda, o sea, yo puedo expresar a mi suceso de complemento o le puedo poner otro. ¿Sí? Eso es lo que tienes que aprender. A describir tus sucesos utilizando tus conocimientos teóricos. Entonces yo lo puedo poner de diferentes maneras y así tienes que entenderlo. Si te dicen, ¿cuál es la probabilidad que se haya seleccionado un estudiante? Acá, mira en la pregunta. ¿Sí? Mira. ¿Sí? Y vamos a suponer que tú encuentras que la probabilidad es 0.7. Vamos a suponer, 0.7 es la probabilidad. O sea, un 70% que es estudiante. Y luego te preguntan, ¿cuál es la probabilidad que se haya seleccionado un profesor? Va. Tú dices, eso es su complemento porque me acaban de decir eso ustedes. Entonces, esto sin sacarlo, porque ya lo identifiqué, su probabilidad va a ser 0.3. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Cuando tú identifiques así, es porque tienes demasiado claro tu teoría de conjuntos. Porque es el complemento. Esa es la idea. Ese es más o menos el manejo de la teoría de conjuntos, perdón, la teoría de probabilidades. Ya, nosotros estamos haciéndolo en el término básico, nada más. No lo estamos entrando a una teoría bayesiana que es bastante, un poquito, y por no decir bastante compleja, subjetiva, no es compleja de valores, ¿no? Subjetiva, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, eso es por un lado. Y también podría hablar por otro lado, ¿no? Si aquí está, mira, aquí está. Con el suceso de, ahí termino, para no confundir mucho. Ahí está el suceso de, lo estoy remarcando, ¿sí? Ahí está, y hemos puesto valores inclusive. Esos son integrantes todos los integrantes que son de derecha, sea profesores o sea estudiantes, ¿sí? Ahí está. La pregunta es, ¿los que están afuera qué son? Los que están por acá. Los que están por acá, ¿qué son? Son de izquierda. Son de izquierda, y a eso yo le podría llamar D', ¿sí? Es como lo puse acá. Entonces, los D' están acá, ¿sí? Y los que están dentro es el D. Cuando manejes ese criterio, los sucesos se van a ir mencionando. Los sucesos se van a ir aclarando, ¿sí? Y esa es la idea, ¿ya? Muy bien. De todas maneras, lo que acabo de decir ya lo he puesto acá, ¿no es cierto? Si alguien lo ha visto, ¿sí? Si alguien lo ha visto por ahí, están bien explicaditos. Todo lo que he hecho yo está bien explicadito, ¿no es cierto? Ya está. ¿Esto para qué ha sido? Para que ustedes vayan aclarando lo que ya deben estar leyendo, ¿no? Porque una cosa es que leas lo que está resuelto y otra cosa es que lo entiendas cómo lo han resuelto. Entonces, cuando uno estudia, tiene que hacer eso, ¿no? Entender cómo lo han resuelto para entender más o menos el modo, porque hay muchos modos, como tú ves, lo puedo trabajar como sucesos, como complementos, hay bastantes modos, ¿no es cierto? Y la idea es que tú llegues a eso, ¿ya? La idea es que tú llegues a eso, a entender el modo más que nada, ¿ya? Ya está, por ahí creo que ya algo limpié, ¿no es cierto? Ahora sí, ahí está, mira la solución, y lo comienzo a explicar conforme hemos venido trabajando.
Según el enunciado del problema, el espacio muestral está conformado por todos los integrantes, alumnos y profesores. Ya lo hemos dicho, y ustedes mismos me han dicho. Es decir, 10.000 más 1.000 son 11.000 integrantes. Luego, el conjunto es 11.000. Todo eso lo hemos explicado bonito, ¿no es cierto? Pero yo lo he hecho, ¿ves? Con mis contenidos primarios o secundarios en todo caso, ¿no es cierto? De ahí hemos puesto los sucesos, ¿no? O sea, los siguientes sucesos y he comenzado a poner de integrante de derecha. Podría haber puesto acá otro acá más encimita de prima, ¿no? Integrante de izquierda. Le he puesto integrante es un estudiante, pero le he puesto con los nombres de estudiante, ¿ya? Creo que... Mira, he puesto esto intersectado con esto. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee, pues, que el integrante es de derecha y además es estudiante, ¿sí? Además es estudiante. Entonces, ese es ya producto o intersección, como ustedes lo llaman, ¿sí? ¿Qué más he definido? Asimismo se tiene que, dice, ¿sí? Que el número, ya eso salió de los valores que pusimos, ¿no? El número de integrantes de derecha son 1900, pues todito ese conjunto de, pues, ¿no? 1000 más 900 que ustedes me dijeron, 1900. El número de integrantes de estudiantes son 10.000, es la partición. Y el número de integrantes de la intersección estudiante y de derecha eran 1000, ¿no es cierto? Entonces comienzan a salir todos esos términos. ¿Y por qué? Porque necesito para resolverlo, pues, no, nada más. Luego en la parte A, o sea, en la pregunta A, ¿no? Entonces voy a leer la pregunta A acá. ¿Cuál es la probabilidad que se haya seleccionado un estudiante, no? ¿Y cuál es la probabilidad que se haya seleccionado un estudiante? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que se haya seleccionado un estudiante? Así dice la parte A, ¿sí? Entonces, se debe de calcular así, dice, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad que se haya seleccionado un estudiante, dado que el integrante que se seleccionó fue de derecha? Por eso es una condicional. Le pongo su formulita, mira, ahí está. Esa es la probabilidad condicional. Y esto yo lo puedo tomar como una probabilidad clásica, o sea, el número de casos posibles acá sobre el número de casos favorables y el número sobre el número de casos posibles. Como ya lo he definido los valores, ahora sí le pongo valores al de arriba y también le pongo valores al de abajo. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles, o sea, la probabilidad clásica. O sea, lo hago tan elemental, ¿sí? Que algunos mejor lo hacen directo y estarían bien más directo, ¿no es cierto? Lógico. Más directo sería bien. Pero bueno, para que ustedes entiendan, ¿no? Aquí se simplifica esto, queda 1000 sobre 1900 y esto es 10 sobre 19. Pero esto es para la parte A, si es estudiante. Y si es profesor, ¿sabe cuánto sería si es profesor? Porque yo ya lo manejé, es el complemento, ¿no? ¿Se acuerdan que me dijeron que es el complemento? Para mí sería 9 sobre 19. ¿Cómo la ven? Entonces, eso es manejar el complemento. O sea, sin sacarlo ya sé que es 9 sobre 19. Sin sacarlo, ¿sí? Parte B, mira, y lo hacemos igualito que el otro, ¿no es cierto? Ya está. ¿Sí? Mira, lo marcamos y sale 9 sobre 19, pero yo ya lo saqué. Mira. Eso es saber mi teoría de conjuntos, y solamente de secundaria. Y lo hemos hecho de la manera más elemental de definición posible, ¿sí? Muy bien. Entonces está bien explicadito ya, está bien explicadito. Otra forma de encontrar lo mismo es utilizando los complementos. También lo aclaro aquí, pero ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí está, ¿no? Los complementos. Y como ya tú ya encontraste eso, ¿sí? Entonces, como tú ya encontraste eso, ¿sí? Reemplazas nada más, ¿no es cierto? Reemplazas, ¿sí? Reemplazas. Y como tú ves, ve, utilizando las definiciones y los resultados, ve, te va a salir así, ¿no? Otra forma de encontrar. Por el complemento nomás, ¿no? Sí. Y la figura siguiente, yo lo he hecho esto como un complemento para ustedes, ¿no? Lo que habíamos hecho con ustedes. Pero yo lo he hecho así, fíjense. ¿Sí? Yo lo he hecho así. No significa que esté mal, ¿no es cierto? No significa que esté mal. Es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué le he puesto estos sucesos? Porque ya los definí atrás, ¿no? Ya los definí, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, el
el manejo es de diferentes formas, ¿sí? El manejo es de diferentes formas y ustedes tienen que actuar de acuerdo a ello, ¿sí? Consultas hasta ahí, preguntas hasta ahí. Consultas hasta ahí, preguntas hasta ahí. Ninguna, ¿no es cierto? Muy bien, entonces continuamos, ¿no es cierto? Continuamos, ¿sí? Continuamos. Continuamos, ¿sí? Vamos a ver ahora si hay un micrófono prendido, sí, por favor apague ese micrófono, sí. Hay un micrófono prendido, me está malogrando el tímpano. Ya, gracias, gracias. Muy bien, vamos a entrar ahora a otra partecita, ¿no? Terminamos la probabilidad condicional que viene del tema anterior, ¿no? Del tema de la sesión anterior. Vamos a entrar al tema del producto de probabilidades, a eso que le llamamos intersección, ¿ya? Es lo mismo decir el tema del producto de probabilidades. Entonces, la intersección es lo mismo que el producto, ¿ya? No lo vayan a tomar por el otro lado. Pero ahora sí vamos a ver ya la secuencia repetida de elementos, ¿no es cierto? Hay elementos que se ponen como una secuencia repetida o una extracción simultáneamente, ¿sí? Y entonces ahí comienza a generarse ya el producto o la intersección de sucesos de diferentes maneras, ¿sí? Muy bien, vamos a verlo como teorema primero. Cuando los sucesos se presentan, puede haber sucesos de ocurrencia independientes y puede haber sucesos de ocurrencia dependientes, ¿ya? ¿Cuándo van a ser independientes? Cuando la ocurrencia del primer suceso de ninguna manera afecta, incide o influye en la ocurrencia del siguiente suceso. Ahí los sucesos son independientes. Caso contrario, entonces son dependientes. Entonces, ahí tenemos que actuar ya. Ahí tenemos que actuar, es decir, darnos cuenta si la ocurrencia de un suceso incide, influye, afecta a la ocurrencia de otro y a los sucesos son dependientes, ¿sí? Y eso tiene que hacerlo el decisor, quien hace la decisión probabilística, ¿sí? Muy bien. No te van a venir a decir a ti, ¿son independientes o son dependientes? ¿Cierto? Ya está. Entonces, vamos a asumir la independencia. Cuando hay independientes los sucesos, vuelvo a repetir, cuando la ocurrencia de un primer suceso no afecta a la ocurrencia del siguiente suceso, no te vayas a olvidar. Entonces, para sucesos independientes, el teorema del producto de probabilidades nos dice que la probabilidad de que aparezcan simultáneamente dos sucesos independientes, no te vayas a olvidar, es igual al producto de estos sucesos. Si son independientes, fíjate, si yo tengo probabilidad de A por B, que es lo mismo escribirlo así, lo estoy escribiendo así para que tú veas que es lo mismo. O también conmutativamente así, es lo mismo, ¿sí? Es igual a la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo suceso. Acá está. Eso es cuando los sucesos, en este caso dos que hay, son independientes. Si hubiera más, igualito, ¿no es cierto? Son independientes, probabilidad del primero, más el segundo, más el tercero, más el resto. Pues así de simple nada más, ¿ya? Eso es con un corolario que ya se genera, ¿no es cierto? Probabilidad de suceso 1 a n, si son independientes, es igual a la probabilidad del primer suceso, por la probabilidad del segundo, del tercero, por la probabilidad del último, siempre y cuando sean independientes. Muy bien. Pero ¿qué pasa si no son independientes? ¿Cómo sería la probabilidad del producto de probabilidades? Veámoslo entonces para ese caso. Bueno, aquí estamos dando algunas situaciones cuando son independientes, ¿sí? Dice, si dos eventos son independientes, debe satisfacer esta probabilidad. Entonces, también tú debes darte cuenta que te pueden decir, verifique si los dos, si estos sucesos son independientes, y una manera de ver la independencia es que la probabilidad conjunta debe ser igual a la probabilidad individual, al producto de probabilidades individuales. Si es que ocurre eso, entonces los sucesos sí son independientes. De otra forma, ¿no? Esta es una forma valorativa o cuantitativa, ¿ya?
Y la otra que uno tiene que estar más mirando es el acontecimiento o el ensayo o el fenómeno, ¿no es cierto? Muy bien. Otra que nos dan también, si A y B son dos eventos independientes, dice, con probabilidades diferentes de 0, entonces debe haber por lo menos un evento elemental común en el conjunto de la intersección A y B. Esto se da cuando los eventos solamente son con probabilidades diferentes, dice, debe haber por lo menos un evento elemental común en el conjunto de la intersección. El común es el acontecimiento que se da, ¿no? Ese es el común. En el mismo acontecimiento. A eso le llaman el común. Muy bien. Entonces, con esto ya podemos pasar, ¿qué pasa con los sucesos dependientes, ¿no es cierto? Ahí está, para sucesos dependientes ahora. Fíjense, dice, la probabilidad de que aparezca simultáneamente dos sucesos dependientes, ahora sí, dice, es igual al producto de la probabilidad de uno de ellos por la probabilidad condicional del otro. Es decir, si yo sé que me piden la probabilidad de A por B y sé que son sucesos dependientes, ¿sí? Y que se pueden escribir así también A por B o A intersección B, sabiendo que son dependientes, dice que esto es igual a la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo, pero dado que ya ocurrió el primero porque está condicionado al primero, ¿sí? Es decir, son dependientes, pues, ¿no? Entonces, esta manera es para sucesos dependientes, no se vayan a olvidar. Y la anterior es para sucesos independientes, ¿ya? Análogamente, si es en el sentido contrario, ¿sí? Si fuera en el sentido contrario, sería así como esta cosa, ¿no? Primero, probabilidad del primer suceso, que es B, por la probabilidad del segundo suceso A, dado que ha ocurrido el primero B, ¿ah? Análogamente, cuando tenemos más eventos, ¿no? Fíjense cómo se daría, ¿no? Bueno, el orden no tiene importancia en el conjunto de la acción, porque son muy conmutativos. Esto lo hemos dicho más antes, ¿no? Muy bien, a esta regla donde se puede conmutar es ley multiplicativa para eventos dependientes. Eso sí está bien. Ya está. El corolario es cuando tenemos más sucesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos n sucesos y son dependientes. ¿Cómo sería la probabilidad para estos n sucesos? Sería la probabilidad del primero, ¿sí? Acá está, por la probabilidad del segundo, pero dado que ocurrió el primero, ¿sí? Por la probabilidad del tercero, ¿sí? Pero dado que ya ocurrió el primero y el segundo, y así, ¿no? Por la probabilidad del último, dado que ocurrió el primero, el segundo, el tercero, hasta el penúltimo. Así son los sucesos dependientes en el teorema del producto. Muy bien. La lectura para este tipo de casos son condicionales, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Es la probabilidad del suceso A2, suponiendo que el suceso A1 ya ocurrió similarmente, ¿ya? Así se debe leer. Entonces, así le estoy dando la lectura yo, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cómo se leería este último que hemos dado? ¿Sí? Este último que hemos dado dice cómo se leería. Dice, es la probabilidad del suceso o evento último o a su n, suponiendo que ya los eventos primero, segundo, tercero, hasta el penúltimo ya ocurrieron. Eso es lo que he leído acá, ¿no? Eso es lo que he leído acá. Muy bien. Ahora sí, vamos a los ejemplos o a la práctica que ustedes le llaman, ¿no es cierto? Para verlo, esta parte teórica. Para entenderlo mejor, esta parte teórica. Y vamos a empezar con este ejemplo que es el clásico para completar toda la teoría, ¿sí? Ese es el clásico. A ver, le damos lectura, ¿sí? A ver, vamos a pedir a un voluntario que nos ayude con la lectura, ¿sí? A ver, un voluntario que está entusiasta. A ver, escuchamos. Ejemplo. Docente, ¿puedo? A ver, estamos escuchando a su compañero, ¿ya? Ejemplo 1. En una muestra de 11 empresas de las que revisó la SUNAT Tumbes, se sabe que 5 presentan ciertos retrasos de pago de tributos. Si se extrae en forma aleatoria y sucesivamente 2 de estas empresas, ¿cuál es la probabilidad
que las dos empresas extraídas resulten estar con retraso en sus pagos de tributos. Gracias. Muy bien, todos lo han leído, todos lo están repasando, y algunos que son muy hábiles están que revisan también lo que he puesto ahí como solución. Pero eso está bien, porque les he dado para que ustedes lo revisen, no para que lo tengan guardado, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, ¿de qué se trata el caso? A ver, ¿quién me ayuda a esclarecer acá? Voy a poner mi lápiz vuelta. A ver, ¿quién me dice qué es lo primero que debo de comprender o de hacer? A ver, escucho. ¿Nadie me va a ayudar? No creo. Muy bien, vamos entonces a explicar un poquito más, ¿ya? Lo que se trata aquí es que se está haciendo una revisión de los pagos de tributos en la SUNAT. Es el experimento, ¿no es cierto? Y la SUNAT toma una muestra, ¿no es cierto? Vamos a suponer que su muestra está acá, ¿sí? Voy a suponer que su muestra está ahí. Sí, ahí está su muestra, ahí está su espacio muestral, se supone, ¿no es cierto? Lógico. Pero su espacio muestral está formado por 11 empresas, que es una muestra nada más, ¿no? Ha sacado al azar, por supuesto, de su base de datos, ¿no? Lógico. Pero en esa base de datos, ¿sí? Que son 11, dice 5 encontró, ¿sí? 5 encontró que tienen, o sea, que no han pagado tributos hasta con retraso, ¿correcto? Se supone que el resto sí está bien, muy bien. O sea, los 6 restantes están bien, ¿ya? Los 6 restantes están ok. Estos 5 son el problema. Pero en la muestra están los 11, ¿no es cierto? En la muestra están los 11, ¿ya? Hasta ahí es la lectura hasta acá, ¿correcto? Así tienes que entenderlo. Así tienes que entenderlo. ¿De qué se trata ahora? Se trata de criterios probabilísticos, de caprichos probabilísticos, porque lo estamos haciendo a propósito para explicar el teorema del producto, ¿ya? Muy bien, dice, el método dice, si se extraen en forma aleatoria y sucesivamente, ¿eh? 2 de estas empresas, o sea, se van a extraer 2, o sea, vienen acá, si vienen acá, ahí, y extraen primero 1, ¿sí? Es aleatorio, no sabemos quién es, y luego extraen otro, porque es simultáneamente, trajeron 1 y luego traen otro, simultáneamente dice es uno tras otro, ¿correcto? Así, no es los 2 juntos, sino 1 y luego otro sucesivamente, porque así dice, sucesivamente, ahí está, ¿ya? Sucesivamente. Y pues que se extraen esos 2, ¿sí? Que no sabemos quiénes son, dice, ¿cuál es la probabilidad que las 2 que hemos extraído, mira, extraídas, dice, resulten estar con retraso en sus pagos de tributo? Ajá. Y ahora, ¿cómo resuelvo esto? Hay 2 cosas que hay que aclarar acá, ¿ya? Cuando se tratan casos o casuísticas o problemas o ensayos o ejercicios como este, vamos a hacerlo así de simple, que se trata de extraer, siempre hay que tener en cuenta que la extracción puede ser con sustitución o sin sustitución, con devolución o sin devolución, ¿ya? Más o menos en ese sentido se utiliza el lenguaje probabilístico, ¿ya? O sea, trabaja en todas las esferas. Pero acá no nos dicen nada, si es con sustitución o con devolución o sin devolución. ¿Y qué significa devolución? Es que yo extraigo la primera, ¿sí? Miro quién es o analizo quién es y sucesivamente voy a extraer la segunda, pero antes lo regreso, eso se llama con devolución. Entonces chocolateo nuevamente y extraigo la segunda, ¿sí? Entonces, esa posibilidad se llama con devolución. Pero si yo extraigo la primera, lo separo, y luego sucesivamente traigo la segunda y lo separo, eso es sin devolución o sin repetición,
así le llaman. Depende del término, pero eso es lo mismo, ¿ya? Entonces, en este tipo de problemas te tienen que haber dicho. Si no te dicen nada, tienes que hacerlo por los dos modos, ¿ya? Porque es un modo de extraer, ¿no? O de escoger, ¿ya? Más o menos así. Bueno, entonces con eso, con ese acápite que te digo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para que no te sorprenda. Entonces, nosotros lo vamos a trabajar con las dos situaciones, ¿correcto? Listo. Para que no digas, ¿y qué pasa con la otra situación? Lo vamos a trabajar con las dos. Pero antes tengo que definir mis sucesos. A ver, ¿quién me ayuda a definir mis sucesos? Porque el espacio material ya lo tengo, el experimento ya lo leí de qué se trata, ¿sí? Ahora me falta definir mis sucesos. A ver, ¿quién me ayuda a definir sucesos? Rapidísimo. A ver, un primer suceso voy a llamarle A. A ver, ¿quién me dice cómo se llamaría A? De acuerdo al problema. En empresa extraída tengo un retraso de pago de impuestos. Correcto. Vamos a llamarle primera empresa. Sí, primera empresa. Tiene retraso de pago. Voy a ponerle iniciales, ¿ya? RP, ya, retraso de pago. Ya, ese es un primero. ¿Habrá un segundo suceso o ya no? A ver, ¿quién me dice? Bien, puede ser que la segunda empresa también tenga un retraso de pago. Ya, correcto, está bien. Segunda empresa extraída tiene también retraso de pago. ¿Habrá un tercero o ya no? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice eso? ¿Habrá un tercero? ¿Sí o no? Ya, vamos a suponer que por ahora no, ya. Vamos a suponer que por ahora. Vamos a suponer que por ahora no. Dice, ¿cuál es la probabilidad? No se olviden, primero, sí, voy a repetir acá, si se extraen en forma aleatoria y sucesivamente, no se vayan a olvidar, dos de estas empresas, ¿ya? Son dos. Dice, ¿cuál es la probabilidad? Ahora sí vamos a poner preguntas, ¿sí? Primero para saber qué nos están pidiendo, ¿cuál es la probabilidad? ¿De qué? De que las dos empresas extraídas resulten estar con retraso de pagos de tributos. Muy bien. Que las dos empresas extraídas resulten estar con retraso de pagos significa que la primera, ¿sí? La primera, y la segunda, estén con retraso de pagos, pero ya lo puse acá, ¿sí? Es lo mismo que las dos primeras, porque he puesto primera y segunda, están con retraso de pagos. Entonces me están pidiendo esto nada más, ¿sí? Me están pidiendo esto que está acá. ¿Cómo la ven? Entonces, en problemas de extracción, en problemas de selección, en problemas simultáneos de elementos extraídos, va a aparecer el teorema del producto. No se vayan a olvidar, ¿sí? Porque si no vamos a confundir con la probabilidad básica y eso no funciona, ¿sí? Entonces estoy advirtiendo, ¿ya? Para que no tengan confusión. Muy bien. ¿Qué es esto? Uy, yo lo podría aclarar, ¿no? ¿Qué me piden calcular? Está muy fácil, digo, ¿no? Ah, esto es probabilidad de A, el conector I es la intersección, ¿sí? Ah, está recontra fácil, digo, ¿no es cierto? Hasta ahí está facilísimo. Ah, pero eso también lo podemos poner simplemente probabilidad de A es lo mismo, ¿sí? Probabilidad de A por B. Es lo mismo. En cualquiera de las formas es lo mismo. ¿Sí? En cualquiera de las formas es lo mismo. No se les vaya a ocurrir de aquí decir esto que está acá es igual a la probabilidad básica, P. N de A, ¿sí? De A intersectado con B. Ese es N de A intersectado con B sobre N de
omega. No se les vaya a ocurrir hacer eso. ¿Y por qué? Porque si es clásico estaría bien. No, es que se dice que se trata de un problema de extracción de elementos, ¿sí? Y en forma sucesiva, simultánea. Entonces, no. Aquí el más aconsejable es el teorema del producto. No te vayas a olvidar, ahí quiero llegar, ¿ya? Muy bien. Entonces, tú dices, no, el clásico no es. Como se llama extracción, teorema del producto. Listo. Teorema del producto. Eso se llama una buena lectura y saber cómo vas a solucionar, ¿sí? Hasta ahí has hecho la lectura. Entonces, cuando tú hagas una lectura y llegues hasta ahí, es porque ya lo tienes definido. Con la lectura nomás se tiene definido, ¿sí? El resto solamente es el orden para darle solución. Muy bien. Entonces, ahí ya claro, ¿no? El elemento va a ser primero, el primer caso va a ser sin extracción, perdón, sin devolución o sin repetición, ya, sin repetición. Voy poniéndolo así porque no se puede escribir con esta cosa, pero más o menos para que ustedes se den cuenta. Ahí va a haber la primera solución. Y segundo, la segunda solución, porque no te dicen en qué modo, es la segunda, lo vamos a poner así, segunda. Ya la segunda va a ser con repetición o con devolución, ¿ya? Así para que se entienda, ¿ya? Entonces, dos soluciones. Una primera y luego una segunda. Porque no te dicen cómo lo hagas, ¿no? No te dicen, solamente se queda ahí nomás se queda. Muy bien, entonces, en la primera sin repetición, ¿cómo vas a trabajar? Vas a trabajar que sacas la primera empresa y no devuelve, lo dejas acá en la mesa y sacas la segunda empresa, ¿correcto? Listo. Entonces, así se entiende sin repetición. Y la segunda forma es con repetición. Sacas la primera, y sacas la primera, la devuelves, inmediatamente chocolateas y sacas la segunda, ¿sí? Así es más o menos el trabajo de extracción, ¿ya? Que se entienda sin repetición y con repetición, o sin devolución y con devolución. Muy bien, entonces en la primera el problema está planteado, ¿sí? El problema está planteado, A por B, teorema del producto ya está planteado, pero vamos a la primera sin repetición. A por B. ¿Qué tienes que darte cuenta? Lo simple, que esto es igual a ¿qué? Primero tengo que saber es igual a una cosa si es que los sucesos son independientes. Y es igual a otra cosa si los sucesos son dependientes. Bueno, pero si es sin repetición, ¿qué va a ocurrir? ¿Son sucesos independientes o son sucesos dependientes? Muy bien. Fíjense, si yo saco una primera empresa, ¿sí? No se olviden, es sin devolución, sin repetición. Si yo saco una primera empresa, ¿sí? Yo agarro, lo analizo, ¿sí? Y lo dejo ahí. Sucesivamente tengo que sacar la otra, no la devuelvo, ¿sí? Porque es sin repetición, y saco ahí. ¿Qué puede ocurrir con la segunda? Porque ya ocurrió la primera. ¿Se sentiría afectada o no se sentiría afectada su ocurrencia? ¿Qué me dirían ustedes? Sí, docente. Claro, se va a sentir afectada, porque ya ocurrió uno y entonces el otro ya no tiene las mismas posibilidades del anterior. Claro. Al disminuir el espacio aumentaría la probabilidad. La posibilidad, exactamente. Entonces son sucesos dependientes. ¿Correcto? Son sucesos dependientes. Cuando se sienten afectados son sucesos dependientes. Entonces tú dices, si son sucesos dependientes, entonces este es igual a probabilidad del primero, así, por la probabilidad del segundo, que en este caso es B, dado que es afectada o ya ocurrió el primero. Eso es cuando los sucesos son dependientes. Entonces, cuando tú vas a hacer extracciones sin devolución, sin repetición, estos sucesos siempre van a ser dependientes. ¿Ya? Pero si tú devuelves, ya no va a haber afectamiento. Entonces, en este caso, o en el otro lado, cuando tú lo devuelves, la probabilidad
de A, ¿no? Por B van a ser sucesos dependientes porque no se va a ver afectado. No ve que regresó y vuelta se sorteó y nadie está influido por nadie. Entonces, en este caso, cuando se hace con repetición o con devolución, eso se llama probabilidad para sucesos independientes. Este es igual a la probabilidad del primero, ¿sí? Por la probabilidad del segundo. Ese es el teorema. Y cada vez que tú tengas problemas con devolución o con repetición, esos son sucesos independientes. Sin devolución, sin repetición, sucesos dependientes. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, lo clásico es ponerle valores, ¿sí? Ahí están sus valores, ¿sí? Bien sencillo. Por ejemplo, ¿cómo sería acá? Sin repetición vamos a trabajar acá. ¿Cómo se le diría esto? ¿Cuál es la probabilidad que la primera empresa seleccionada resulte con retraso de pago de tributos? Casos favorables, ¿cuántos son? 5. 5 posibilidades ¿de 11. cuánto? De 11. De 11, ¿no es cierto? 5 posibilidades de 11. De 11, ahí está. Por la probabilidad que la segunda también resulte que no ha pagado, o está con retraso de pagos, de tributos, dado que la primera estaba con retraso de pagos. ¿Cuánto sería? Casos favorables para este. 4 sobre 10. Solamente quedarían 4 posibilidades de 11. 10. De De 11. 10, porque hay una que ya salió ya. Correcto. ¿Te das cuenta? Así sería. ¿Por qué? Porque cuando no hay devolución, se siente afectada la ocurrencia. ¿Se dan cuenta? Vamos a ponerle en el otro lado, cuando sí hay devolución. Entonces, igualito le vas a poner los valores. Y siempre tienes que leerlo, ¿no? Probabilidad de que la primera empresa seleccionada tenga retraso de pagos, ¿sí? ¿Cuánto sería la primera? Sería 5 posibilidades ya me lo han dicho, de 11. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar aquí? Aquí se devuelve, ¿sí? Y inmediatamente se saca la segunda. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la segunda también resulte con retraso de pagos? Igual 5 sobre 11. Igual 5 posibilidades de 11, o sea, no se sintió afectada. Entonces, ese es el manejo. Entonces, este es sin repetición y este es con repetición. ¿Se entendió? Con esto aclaré todo el teorema del producto, ¿sí? Ahora lo que queda es aplicarlo, ¿ya? Y ahí está, ¿ya? Ahí está. Este problema se debe dar respuesta teniendo en cuenta si es con reposición de las empresas o es sin reposición. Y a manera de dar una idea se resuelve en los dos aspectos, ¿no? Entonces lo hemos hecho también en los dos aspectos para que ustedes estén completos. Definimos sucesos, ahí están los sucesos, ¿sí? Bien explicaditos, ¿sí? Y aquí sin reposición trabajamos, ¿sí? Ahí está. Sin reposición, entonces, hay dependencia. No se vayan a olvidar, le estoy dando ya la carnecita. Siempre, en cualquier ensayo, en cualquier problema. Sin reposición es dependiente. No se vayan a olvidar, ¿sí? Y reemplazando, ¿cuánto sale? Y reemplazando, ¿cuánto sale? Sí. Bueno, aquí lo reemplazamos. Lo estoy explicando cómo salen cada uno y acá lo reemplazo, ¿no? Acá lo último lo reemplazo, ¿sí? Aquí está la dependencia y aquí está. Lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Ahí está. 2 sobre 11 es la posibilidad, ¿sí? Que esas dos empresas resulten con pago de tributos atrasados, ¿no es cierto? Muy bien, pero ese es sin repetición, sin reposición también se llama. ¿Y qué pasa si hay? Bueno, aquí le he puesto una segunda forma ya utilizando combinatoria, ¿no es cierto? Bueno, esa no la voy a enseñar, pero si ustedes hacen combinatorias se las enseño, ¿ya? Si manejan para no entrar en problemas ya matemáticos. ¿Ya? Lo leen si quieren.
La combinatoria es bastante acertado, ¿ya? Es muy, muy cierto. Ahora, con reposición, sí, ahí está, ¿no es cierto? No se olviden que cuando es con reposición, ¿sí? Esta última, que si bien es cierto el escrito así, es lo mismo escribirlo así, ¿tá? Porque no hay influencia, pues, no hay influencia, por lo tanto es así. Pero le he puesto así para que ustedes vean que como se devolvió, es lo mismo, ¿no? Entonces es lo mismo que probabilidad de B, nada más, probabilidad de B. ¿Ya? Entonces un poquito para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Pero esto estaría mal escrito, debería haber sido hasta acá nomás. Porque esto es para dependencia. Hasta ahí es para independiente. Así estamos, ¿no? Con reposición. Ya está. Muy bien, hasta ahí era, ¿no? Hasta ahí era. Preguntas, consultas, ¿sí? ¿Ninguna? Sencillísimo, ¿no? Acá hay un problemita, ¿sí? Este lo vamos a dejar con la lectura nada más, ¿sí? Fíjense, dice, en un sistema de alarma, la probabilidad que se produzca un peligro es esto, ¿no? Si este se produce, o sea, si ocurre este suceso, ¿no? Lo estoy dejando para que ustedes lo revisen. Dice, la probabilidad que la alarma funcione es esta posibilidad. Entonces, es el sistema de alarmas, pues, ¿no? Si hay un peligro, la alarma debe funcionar. Así es, hay 95% de eso, ¿no es cierto? Ahora dice, la probabilidad que funcione la alarma sin haber habido peligro, o sea, es casi bien difícil, 0.03, casi nada. Ahora nos piden determinar la probabilidad que haya un peligro y la alarma no funcione. ¿Ah? Este conectivo que es I. Ahí está, le doy la carnecita. I. Intersección. ¿Este qué sería? Un suceso. Claro. ¿Y este qué sería? Otro suceso. Otro suceso. Estoy poniendo el suceso de ese, no un suceso ese, ¿no? Sucesos. Suceso intersectado con suceso. Entonces, ¿qué nos faltaría saber? Si hay independencia o hay dependencia. Si hay independencia, de una manera, y si hay dependencia de otra manera, y le ponemos los valores, ¿sí? ¿Que está resuelto? Sí, pero entiéndanlo así. Porque si no, pues lean los libros, hay un montón de problemas resueltos, ¿no? Pero si ustedes quieren estar más duchos, revísenlo y practíquenlo, y ahí está, ¿no? Ahí está resuelto, ¿ya? Ahí está resuelto. De eso se trata. Entonces, en la siguiente sesión ya me ocupo. También es otra posibilidad, así, el diagrama del árbol. O sea, estoy dando posibilidades para que ustedes lo revisen, ¿ya? En la próxima, entonces, vamos a pedir que el ejercicio 2 y el ejercicio 3 lo revisen y ustedes me digan si hay alguna consulta, ¿ya? Lo aclaramos, tan resueltos, ¿sí? Tan resueltos, tan explicaditos, fíjense, pero quiero que me pidan si ya lo revisaron y hay alguna consulta. Están resueltos toditos, ya. Todos están resueltos, pero son ejercicios para fundamentar nuestro teorema. Y entonces yo no es que esté apurado, pero sí necesito que ustedes practiquen, ¿ya? Porque la próxima sesión yo tengo que hacer el más importante de la teoría de probabilidades. El teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿ya? ¿Dónde está Bayes? Aquí está Bayes. Y con eso estaríamos terminando esta partecita, ¿ya? Pero antes de entrar a estos últimos teoremas, voy a pedir si hay alguna pregunta, consulta, interrogante en la pregunta, en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3. No se vayan a olvidar, ¿ya? Eso es que quede claro. Están resueltos, pero quiero ver si no se ha entendido, ¿no? Si no se ha entendido, lo aclaramos, ¿ya? Pero si se ha entendido porque está bien explicadito, es para que tengan más elementos, ¿ya? Más elementos. Muy bien, el resto tienen que practicar con sus ejercicios, ¿ya? Por favor, utilicen todos los argumentos posibles, ¿ya? Muy bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? Nos ha ganado la hora, ¿sí? Vayan trabajando sus trabajos individuales. Los señores que van a socializar sus temas vayan ajustándolo para el día viernes. Y la recomendación es que cada tema debe venir como un mínimo de 5 casos propuestos
para los estudiantes. Y a la hora que alcanza sus temas, tiene que estar resuelto ahí para saber de que sí pueden asesorar a sus compañeros, ¿no? No va a ser cosa que te llamen, digan, oye, Walter Castañeda, en el problema que has propuesto tú, el número 4, ¿me puedes ayudar? Mira ahí esto, y tú digas, no sé nada, no, ya. Si tú lo has resuelto, le dices, no, mira, ahí el suceso es tal, o la probabilidad hay que sacarlo así. Entonces, te vuelves un asesor de tus casos, ¿sí? Para eso tengo que ver que lo hayas resuelto en tu trabajo. Muy bien. Y no le estén entregando la respuesta a sus compañeros, ¿sí? Porque la idea es que se practique. No es que yo voy a evaluar así, ¿sí? Porque si tú le das la respuesta y ellos no lo practican, le haces un daño, ¿sí? Le haces un daño. Igualito cuando tu compañero ya le toque socializar, tampoco te va a dar la respuesta porque es tu amigo, pues. Si es tu amigo te dice estudialo, pues, ¿sí? Pero si no es tu amigo te va a dar la respuesta. Y a ese es enemigo, ¿no? Quiere que no conozcas para que él sí conozca, ¿no? Ya está. Muy bien. Nos vamos a quedar ahí, sí. Ejercicio 2 y ejercicio 3 definidos aquí me lo dicen dónde está la duda y lo aclaramos en ese momento, antes de pasar a los últimos contenidos, ¿sí? Que si bien es cierto son los más importantes, pero recoge todo esto. Hasta aquí lo recoge, ¿verdad? Todo lo que hemos visto lo va a recoger esos dos teoremas. Y después de esos dos teoremas que vamos a ver que son los últimos en probabilidades, empieza la gran teoría del teorema de la estadística bayesiana, que es bastante complejo en su subjetividad, no en su aplicabilidad, ¿no? Muy bien. Si hubiera alguna consulta más, si hubiera alguna pregunta, porque vamos a pasar ahora sí, primero a la asistencia y luego al dictado de notas, ¿sí? Ninguna, ¿no es cierto? Muy bien, vamos entonces a dejar de compartir y primero me voy al Sigao a tomar asistencia, ¿ya? Ya está. Por favor, con su micrófono, sí, si fueran tan amables. Ya está. Abad Ogoña Ricardo. Creo que me dijeron que había pedido licencia, ¿no es cierto? Abad Tineo Hilda. Presente, profesor, buenos días. Correcto, Presente, ¿ya? profesor. Correcto. Disculpa, me estaban llamando y todo cortando ahorita. Cajima Cabero Marbeli. Presente, profesor. Correcto. Bautista Pingo Walter. Presente, profesor. Correcto. Carrillo Canales Vania. Carrillo Canales. En el chat presente. Wow, ¿qué dice en el chat Carrillo? Presente, docente. Y tu micrófono ha de estar trabajando, ¿no? Me supongo yo. ¿Por qué no contesta ya? Ya, ese es Carrillo Canales, ¿no es cierto? Carrillo Salazar José.